Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Tolkien. Tolkien nació en 1892 y murió en 1973. Fue un prestigioso escritor, poeta, filólogo y profesor inglés, conocido como el autor de las obras clásicas de la gran fantasía como son El Hobbit, El Señor de los Anillos y el Silmarillion. Trabajó también como profesor catedrático y fue miembro del Pembroke College de Oxford. Además, fue nombrado también comandante de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II el 28 de marzo de 1972. Después del fallecimiento de Tolkien, su hijo Christopher publicó una serie de trabajos basados en extensas notas y manuscritos inéditos de su padre, incluido, por ejemplo, de Silmarillion. Estos, junto con el Hobbit y El Señor de los Anillos, forman un conjunto de cuentos, poemas, historias de ficción, idiomas inventados y ensayos literarios relacionados con un mundo de fantasía llamado Arda y la Tierra Media. Entre 1951 y 1955, Tolkien aplicó el término legendarium a la mayor parte de estos escritos. Si bien hay otros escritores que habían publicado obras de fantasía antes de Tolkien, el gran éxito de El Hobbit y El Señor de los Anillos condujo directamente a un resurgimiento popular del género. En el año 2008, The Times lo colocó en el 6º lugar en una lista de los 50 mejores escritores británicos desde 1945. A partir de ahora comentaré algunas frases de Tolkien. La primera dice así: la fantasía es, como muchas otras cosas, un derecho legítimo de todo ser humano, pues a través de ella se halla una completa libertad y satisfacción, y en el caso de Tolkien es una fantasía literaria de altísimo nivel, de una gran belleza, también formal y literaria, y esa es una capacidad que él demostró en sus novelas. De hecho, al ser llevada al cine, El Señor de los Anillos ha tenido un grandísimo éxito, y es un clásico ya de las películas, diríamos, de ficción. En ese sentido, pues hay que reconocer que la fantasía literaria es muy importante para los jóvenes, adolescentes, niños y también para las personas adultas. En otra de sus frases dice Tolkien: no debe prometer andar en la oscuridad quien no ha visto el anochecer. La experiencia nos proporciona muchas satisfacciones y, en efecto, el saber se puede aprender, pero la experiencia se aprende aunque no se quiera, simplemente convivir. Convivir años, convivir más tiempo, pues se tienen más experiencias, y eso es algo también que hay que reconocer. Por otra parte, hay que, diríamos, observar todas las realidades posibles, todos los aspectos de la realidad, podríamos decir, quizás con más precisión, y eso pues queda reflejado también en esta frase de Tolkien. Por otra parte, él insiste mucho, este autor, este gran escritor, en la gran importancia de la tenacidad, de la perseverancia en la vida, en todos los sentidos imaginables. Por eso dice en otra de sus frases: no había otro remedio que seguir y seguir, aun después de sentir que no podrían dar un paso más. Por otra parte, aquí aparece reflejado que la insistencia, la persistencia, pues son valores indiscutibles y que hay que aplicarlos en la vida, porque si no, no se consigue nada prácticamente. Podemos conformarnos con una vida simplemente vegetativa, una vida puramente animal en el buen sentido de la palabra, animal en el sentido de vivir solamente de satisfacciones materiales, o bien podemos aspirar a tener una vida más creativa, más completa, más fantástica de alguna manera, y para eso tenemos que esforzarnos, porque si no, eso no se logra. Por otra parte, también él insiste en el valor del espíritu, del alma, en la fuerza interior, podríamos decir también, y dice: no es la fuerza del cuerpo lo que cuenta, sino la fuerza del espíritu. Y esto se ve de una manera maravillosa, por ejemplo, en las personas que sufren discapacidad y que son capaces de hacer grandes hazañas, grandes proezas, a pesar de la discapacidad que sufren. En ese sentido, pues ese interés por luchar contra las adversidades de una manera imparable, eso es lo que, diríamos, da fuerza a la vida y además hace que la vida sea mejor. Por lo tanto, la fuerza de la inteligencia, la fuerza del alma, la fuerza del espíritu, como lo queramos decir, eso es algo básico en la propia existencia.
En otra de sus observaciones o frases dice: solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Aquí reivindica Tolkien la libertad, la autonomía de las personas, de cada sujeto, de una manera absoluta, porque los sueños que cada uno persigue pueden ser diferentes, pueden ser diversos o muy distintos, o ser parecidos, pero en cualquier caso eso lo decide el propio sujeto. Y diríamos que esa libertad absoluta pues le permite desarrollar lo que él considera que es su mejor vida. Por lo tanto, eso siempre hay que respetarlo de todas maneras, en todas las circunstancias, podríamos decir. Por otra parte, él insistía mucho, Tolkien, en la necesidad, o por lo menos lo conveniente, de intentar hacer cosas creativas en la vida, o trabajos, etc. Y dice: el trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse. En efecto, una de las claves es empezar las cosas y a partir de ahí luego desarrollarlas, ampliarlas y terminarlas. Pero si ya está algo empezado, eso ya es quizás el 50% del trabajo, probablemente, porque luego los libros, las obras, lo que se cree, puede ser más o menos extenso, pero eso ya lo decide el propio creador. Pero en cualquier caso, el surgimiento de una nueva obra, de una nueva actividad creativa, de una nueva creación, del tipo que sea, pues sea un artículo, un libro, pues un vídeo, un audio, lo que sea, eso, el empezarlo, ya es prácticamente avanzar mucho. También hay una frase en la que yo no estoy totalmente de acuerdo con Tolkien, en la que dice: si no crees en Dios, la cuestión ¿cuál es el propósito de la vida? Resulta incontestable. ¿A qué dirección mandarás la pregunta? Esto es opinable y discutible. Por supuesto respeto la opinión o el planteamiento de Tolkien, pero no lo comparto, porque precisamente el propósito de la vida es lo que él decía en otra frase anterior que he comentado, en el sentido de que cada uno decide lo que quiere hacer con su tiempo de vida en función de lo que le interesa, de lo que le gusta, de lo que le apasiona o que cree que le puede apasionar, y eso ya sería, diríamos, conseguir un cierto sentido vital, un cierto propósito de la vida también. Por lo tanto, si buscamos un gran sentido extraordinario, pues quizás sea difícil de encontrar fuera de nosotros mismos, pero dentro de nuestro interior, de nuestros deseos, de nuestras emociones, sí podemos encontrar un cierto propósito en la vida, en mi opinión. Por otra parte, también, por ejemplo, dice que la desesperación, en otra de sus frases, Tolkien, es solo para aquellos que ven el fin más allá de toda duda. Nosotros no. Aquí está indicando que él tiene creencias religiosas, espiritualistas, y cree que el final de esta vida no es el final de todo y que puede haber otra vida después de esta, o por lo menos de esa manera lo interpreto yo. En cualquier caso, realmente, aunque no existiera otra vida después de la muerte, al realizarnos como personas de una manera plena, eso ya da un sentido a la vida y evita la desesperación de alguna manera. También él insiste mucho en el valor de las emociones, de los sentimientos en la vida y no solo de la racionalidad, y esto se refleja en otra de sus frases, en la que dice: ¿cómo te mueves? ¿Sigues adelante cuando tu corazón finalmente entiende que no hay vuelta atrás? Esa sería la actitud coherente para Tolkien, la actitud, diríamos, que está provista de coraje y que es la mejor, porque no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar. Por lo tanto, el seguir adelante, a pesar de todo, por fuerza sentimental, por fuerza de emociones, de sentimientos, siempre nos va a dar un resultado positivo, porque es lo que podemos hacer en ese momento y es lo que realmente nos compensa en muchas situaciones. En cambio, el pesimismo, el derrotismo, siempre es algo, en principio, negativo, porque nos lleva a la inacción, a la pasividad, y de eso pues no puede salir nada especialmente bueno, pienso yo. Por otra parte, también él insiste en una actividad continua en la vida, continua, constante, pero tampoco acelerada,
Por eso llega a decir, poco a poco uno viaja lejos. En definitiva, el hacer cosas cada día, en función de nuestros intereses, de nuestros deseos, etcétera, eso nos permite tener pues una vida más amplia, más grande, más extensa, y nos permite recorrer más caminos, más posibilidades, alcanzar más sueños y en definitiva hacernos mejores. Por otra parte, esto él lo practicó con sus obras literarias, con su producción, con su escritura, con su capacidad creativa, que era enorme, etc. Por otra parte, también él insiste en que en los logros en la vida, en la propia existencia, los atajos, dice, causan largos retrasos. Todas las cosas que se realizan llevan unos procesos en general y hay que respetar esos procesos para luego llegar a través de la práctica pues a unos mejores resultados, a unos mejores logros, etc. Y eso pues hay que tenerlo siempre presente en nuestra mente. Por otra parte, también él alaba la función de la fantasía, que a veces es como vilipendiada o denigrada en la sociedad actual como algo fuera de razón, como algo propio de locos, etcétera, cuando no es así, porque la fantasía también de alguna manera se puede llamar imaginación. Y entonces él dice, Tolkien, lo siguiente al respecto: la fantasía es una forma superior del arte, de hecho, la forma más pura y así, cuando se logra, la más potente, porque diríamos, con la fantasía se ven las contradicciones de la vida real, las cosas que se pueden superar, otras que quizás parecen insuperables y que en realidad no lo son, y sobre todo se buscan nuevos aspectos a describir, a pensar, para pensar en ellos también, y de esa manera se conforma un mundo más lleno de experiencias, más rico, más diverso, más cambiante, más dinámico, y ese dinamismo de la fantasía es algo que en la sociedad actual se necesita cada vez más, porque vivimos muchas veces en medio de círculos viciosos, en medio de bucles que se forman continuamente, y la forma de salir de los bucles es a través precisamente de la imaginación o de la fantasía. Por otra parte, él insiste en el valor de la observación, de la experiencia, y dice en esta frase: no hay nada como mirar si queréis encontrar algo. Por lo tanto, la capacidad de ser curioso, la curiosidad en definitiva, nos lleva a grandes descubrimientos y a una vida también más plena. Por lo tanto, eso hay que considerarlo como algo valioso también. Él también rompe, Tolkien, una lanza a favor de los cuentos de hadas y dice: creo que lo que llaman cuentos de hadas es una de las formas más grandes que ha dado la literatura asociada erróneamente con la niñez, porque, diríamos, los vuelos de la imaginación, los vuelos de la fantástica imaginación, podríamos decir también, nos llevan a sitios que a veces impensados, que no habíamos calculado que podían existir o pensado que podían localizarse, y que luego al final nos dan más argumentos, más ideas para desarrollar otras creaciones y simplemente para pensar en muchísimas cosas que a veces no nos habíamos ni planteado. Por lo tanto, esa capacidad de comparación de lo real con lo irreal, de la fantasía con la realidad, nos ayuda, nos enriquece, nos hace tener una vida, diríamos, más llena de posibilidades, podríamos decir. También, en otra de sus frases, dice Tolkien: creo sinceramente que ningún entusiasmo a medias y ningún miedo mundano deben desviarnos de seguir la luz sin pestañear. Lo que nos parece más grandioso, más mágico, más enorme, más satisfactorio, debemos seguirlo, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias y a pesar de todos los inconvenientes que puedan surgir. Y también él alaba a la voluntad, a la capacidad de hacer cosas, y dice: donde no falta voluntad siempre hay un camino. En definitiva, de lo que se trata es de luchar con todas las fuerzas en todo momento hasta el final de la vida, porque siempre se encontrarán nuevas posibilidades, nuevos caminos, y eso es lo fundamental. Por otra parte, también él da mucha importancia
por ejemplo, a los nombres y llega a decir en un pequeño párrafo lo siguiente, Tolkien: me da mucho placer un buen nombre, siempre por escrito comienzo con un nombre, dame un nombre y produce una historia, no al revés normalmente. Porque en definitiva la creación de relatos, de historias, de narraciones puede surgir de cualquier elemento, en el caso de Tolkien de un nombre, o puede ser de una historia ya previa, aunque sea mínima, para luego ir desarrollándola, reelaborándola, etcétera, y recombinándola, porque al final podemos decir que la creación literaria es una recombinación de términos, de palabras, y al final también es una adición de capítulos con combinaciones de situaciones, de circunstancias que suceden y que producen unas consecuencias determinadas. También, por otra parte, él conocía muy bien la realidad de su tiempo y dice en relación con esto: el mundo está lleno de peligro y en él hay muchos lugares oscuros, pero aún hay muchas cosas que son justas, y aunque en todas las tierras el amor ahora se mezcla con el dolor, quizás sea mayor el amor. Pues estoy de acuerdo, porque está el amor a los demás, el amor a la humanidad, el amor a uno mismo, el amor a los demás de forma genérica y sobre todo la capacidad de compasión, la capacidad de ternura, que eso es lo que nos hace más humanos en el fondo y que también ha sido puesto en valor por el cristianismo y por otras religiones del mundo. En ese aspecto es algo evidente e indiscutible. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.